nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y por ende, por gracia, somos salvos. Así que tomando eso en cuenta, la guía de estudio presentada por Estero nos dice lo siguiente. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, Pablo nos ofrece una vislumbre de dos momentos de nuestra vida, el ayer y el hoy, el antes y el después, el antes sin Dios, el después con Dios. Nos explica también lo que Dios, por su gracia, ha hecho por nosotros. Al leer este pasaje, debemos responder a estas tres preguntas. Estamos hablando del pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. ¿Y cuáles son las tres preguntas que vamos a responder? Los mismos tres temas que vimos anteriormente. ¿Qué significa estar muertos en pecados? ¿Qué significa resucitar con Cristo a nueva vida en Él? ¿Y qué significa ser salvo por gracia mediante la fe? Así que vamos a ver el antes y vamos a ver el después. Vamos a ver el ayer sin Dios y vamos a ver el hoy con Dios. Primero vamos a empezar con el ayer sin Dios, viviendo bajo el estandarte de Satanás. Ah, tú me dirás, no, yo no estaba con Satanás, pero Jesús me dice que el que con él no está, contra él está. Así que si yo no conocía a Dios ni tenía relación con él, por ende, estaba contra él. Y el único que está contra él, Dios, el adversario, es Satanás. Así que si no estábamos con Dios, por default, por defecto, entonces estamos contra Dios y estamos bajo el estandarte de Satanás. Así que antes de tener a Dios en nuestras vidas, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y siguiendo los deseos de nuestra naturaleza carnal o nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 y el versículo 3. Pero vemos ahora el hoy. Ahora, si usted ha permitido que el Espíritu Santo lo dirija, lo guíe para conocer a Dios, y usted se ha entregado por completo a la voluntad de nuestro Padre, entonces está viviendo bajo el estandarte de Dios. Y cuando vivimos bajo el estandarte de Dios, somos exaltados con Cristo y disfrutamos de las riquezas eternas que Él ha preparado para nosotros. Y eso lo vemos en el capítulo 2 de Efesios, versículos 4 al 6 y versículo 7. Y luego, para concluir, vemos que Dios nos ofrece una vez que estamos bajo su estandarte. Y vemos que nos ofrece gracia. Y eso lo vemos en los versículos 8 al 10 del capítulo 2 de Efesios. Así que vamos a comparar y vamos a ver cómo era nuestra vida cuando estábamos bajo el estandarte de Satanás. Ay, Dios mío. Cuando estábamos bajo el estandarte de Satanás, estábamos muertos en nuestros pecados, totalmente muertos. Y yo pensé que lo habían mencionado, pero, no, sí se menciona. Pablo plantea nuestra vida en una secuencia clara. Vamos a ver qué nos dicen los versículos 1 y 2. Primero nos dice que estábamos muertos. Y si usted se va a su Biblia y lee el capítulo 2, versículo 1, le va a decir, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que Pablo plantea de partida cómo era nuestra vida sin Dios. Estábamos muertos en pecados. Dios en ese momento que estábamos muertos nos dio vida. Yo me quedé pensando, pero es que eso tiene lógica. Cuando tú estás muerto,
Dios interviene, te da vida. Dios no le puede dar vida al que ya tiene vida porque ya la tiene. Así que para que haya una resurrección implica que tienes que estar muerto. Y eso fue lo que hizo Dios. Vio que estábamos muertos y nos dio vida junto con Cristo. Y luego nos salva por su gracia. Así que, ¿qué significa que estábamos muertos en delitos y pecados? Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo. El pecado era nuestro estilo de vida. Y sabes, cuando nos hablan de estilo de vida, a veces nosotros pensamos, que nuestro estilo de vida no tiene nada que ver con Dios. Pensamos que hacemos lo que todo el mundo hace. No estamos cometiendo ningún pecado cuando no robamos o no, ¿qué te digo? No matamos a alguien. Hay personas que piensan que esto de lo que dice el apóstol Pablo, de que estábamos muertos en delitos y pecados, no nos aplica, porque nosotros no hemos cometido ningún delito. Y yo quisiera aclarar ese texto, porque hay personas que piensan que no les aplica. Pero ese texto lo que está diciendo es que cuando tú vives tu vida sin Dios, tú estás, aunque no lo creas, estás cometiendo un delito. Y explico, clarito como las aguas de las tinajas. Dios es amor, ¿correcto? Estamos en esa plataforma. Dios nos dice que si nosotros le amamos, guardaremos sus mandamientos. Eso lo dice Jesús mismo, y si la memoria no me falla, lo dice en Juan capítulo 14, versículo 15. Entonces, si Dios es amor y Dios me dice, si me amas, guarda mis mandamientos y yo no los guardo, ¿en qué me convierte eso? La Biblia lo contesta y dice que pecado es la infracción de la ley. Pecado es no obedecer la ley de Dios. Así que si yo no obedezco la ley de Dios, ¿en qué me convierto? En un delincuente, ¿cierto? Estoy infringiendo la ley. Es la ley de Dios, como que si infringo la ley de los hombres, eso me convierte en un delincuente. Estoy cometiendo un delito. Por ende, Dios me rescató cuando yo estaba muerta en delitos y pecados. ¿Y por qué muerta? Porque la palabra de Dios, creo que nos dice en Romanos 3:23, nos dice que la paga del pecado es muerte. Así que del momento en que yo no amo a Dios, porque si amara a Dios, cumpliría con sus mandamientos. Entonces, del momento en que yo no amo a Dios y no amo al ser humano, no amo al prójimo como a mí mismo, porque eventualmente eso es lo que dice Jesús, la ley se resume en eso. Entonces, yo estoy cometiendo un delito. Y la Biblia nos dice que cuando tú infringes la ley de Dios, la pena es, la sentencia es muerte. Así que Dios nos ha rescatado cuando nosotros, que vivíamos sin Dios, por ende vivíamos sin obedecer la ley de Dios. Así que estábamos muertos. ¿Por qué? Porque habíamos infringido la ley, habíamos pecado. Pecado es infracción de la ley. Y la pena por infringir la ley es muerte. Así que 1 más 1 es 2. Estábamos muertos en nuestros delitos por haber infringido la ley y muertos en nuestros pecados porque el pecado es la infracción de la ley y la pena por
infringir la ley es la muerte. Tan clarito como las aguas de las tinajas, espero que me haya podido explicar. Así que estábamos muertos, mis queridos hermanos, muertos totalmente en delitos y pecados. No, yo no tenía que estar consumiendo drogas, no tenía que estar en una prisión para estar muerta en delitos y pecados, porque del momento en que yo no amo a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, ya de partida estoy violentando la ley de Dios. Que en la primera tabla de la ley de Dios nos habla de nuestro amor y nuestra relación con nuestro Padre, y la segunda tabla de la ley de Dios nos habla de nuestra relación y nuestro amor a nuestro prójimo. Tan simple como es. Así que nuestro estilo de vida era pecaminoso. Estábamos habituados a hacer o a tomar decisiones conforme a los dictámenes de nuestra propia conciencia y por ende estábamos habituados a pecar, estábamos habituados a que nosotros fuésemos el centro de nuestras decisiones y no Dios. Ese es el estilo de vida sin Dios. Por ende, hacíamos lo que nos daba la gana, como nos daba la gana, en el momento en que nos daba la gana. Si por A o B, ay, me gusta mucho el hombre de mi prójimo, a mí no me interesa que estén casados, yo lo quiero y lo voy a tomar. Así vivíamos y hacíamos lo que fuese necesario para tomarlo. Y saben, David es ejemplo clásico de eso. Del momento en que él, por algún motivo, se descuidó en su relación con Dios, llegó a tomar lo que era de su prójimo. Él sabía que era de su prójimo porque se le dijo, esa es la mujer de, ya se me olvidó el nombre del hombre, de Urías. Esa es la mujer de Urías. Y él de todas maneras dijo, tráiganmela. ¿De qué estamos hablando? Cuando tú vives un estilo de vida pecaminoso, a ti no te interesa la ley de Dios ni te interesa a Dios. Solamente te interesa lo que tú quieres. No solamente la trajo y la tomó, sino que cuando quedó embarazada y ella se lo comunica, entonces él trata de ocultar el daño que hizo, trayendo al esposo de vuelta para que vaya a su casa y se acueste con su mujer, y el esposo no lo hace, así que lo manda a matar. Un pecado llevó a otro. Ese es nuestro estilo de vida. Hacemos lo que queremos. Pero usted dirá, bueno, yo no he llegado a ese punto, pero pregunto yo, si tú tomas lo que es ajeno, destruyes ese hogar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Cuando esos niños se quedan sin una pensión alimenticia porque tú acá estás exigiéndole al hombre que trabaje y que todo lo que él genere sea para ti, y si tienes hijos, para tus hijos. Yo lo he visto sin número de veces, cómo matamos una familia, cómo destruimos una familia por un estilo de vida pecaminoso. Lo he visto sin número de veces. Nuestro estilo de vida pecaminoso destruye a los demás y nos destruye a nosotros. Cuando nosotros seguimos la costumbre del mundo, también es como resultado a tener una vida sin Cristo. ¿Y cuál es la costumbre del mundo? Pues justamente tomar lo que queremos cuando queremos, como queremos. Si quiero un puesto gerencial y estoy en competencia con otros, hago todo lo posible para que los otros se vean mal y que yo sobresalga. Y si tengo que difamarlos para que ante la administración ellos se vean en menor luz que nosotros, lo hacemos. Inventamos toda clase de chismes para hacer quedar mal a nuestro contrincante. Y se ve mucho en la política. Así que, ¿de qué estamos hablando? Seguimos las costumbres del mundo
Estamos dominados por el príncipe de este mundo y el príncipe de este mundo está dominado por el egoísmo y el egocentrismo. Y mientras que tú y yo mantengamos ese estilo de vida egocéntrico, puedes tener la plena seguridad de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es tan simple como eso. Inclusive, en apariencia, siendo cristiano. ¿De qué estoy hablando? Locura, pero sí, hay personas que han decidido entregar sus vidas a Cristo, pero en el camino, en el proceso, no sé, de repente se desconectaron al igual que David y volvemos a adoptar el estilo de vida pecaminoso que teníamos antes, pero ahora con el manto cristiano. Y seguimos siendo dominados por el príncipe de este mundo, porque si nuestra naturaleza no ha cambiado, seguimos siendo dominados por el príncipe del mundo. Mientras que nuestra naturaleza sea carnal, mientras que seguimos las costumbres del mundo, mientras que nuestro estilo de vida sea igual al del mundo, todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es un golpe duro, porque yo misma lo estoy viendo. Si no he entregado mi vida por completo a Jesús, de esto estamos hablando. Y solo fue recientemente, hace unos años, después de estar caminando con Jesús 40 años, que me di cuenta de que yo estaba en esta situación, aún siendo cristiana. Estaba siendo dominada por el príncipe de este mundo, seguía las costumbres del mundo y mi estilo de vida era parecido al del mundo. De eso estamos hablando. Así que éramos hijos de desobediencia. Y para aquellos que somos cristianos y todavía estamos en esta situación, teníamos un manto, sí, un manto, una máscara de que éramos hijos de obediencia, pero en realidad no lo éramos. Así que esto significa que, y miren, dicen que antes de conocer a Cristo, se supone que vivíamos dominados por dos fuerzas externas, pero hay personas que aún conociendo a Cristo, siguen dominados por estas dos fuerzas externas. Una, el ambiente que nos rodea, y dos, el príncipe de la potestad del aire, Satanás. ¿Sí? Y lo estoy descubriendo. Créame que esta epístola a mí me pegó duro porque por muchos años estuve supuestamente caminando con Cristo, pero en este estilo de vida. Wow, qué golpe. Pero bueno, hay otra característica de aquellos que están siendo dominados por Satanás. Estamos hablando de que acabamos de ver en esta filmina, lo que vimos fueron las fuerzas externas que influyen sobre nosotros, por la cual tenemos un estilo de vida pecaminoso. Pero además de las fuerzas externas, también tenemos fuerzas internas que nos llevan a un estilo de vida pecaminoso. Cuando Satanás mora en nuestro corazón, aquí nos dice el apóstol Pablo que sí, ha mencionado dos fuerzas externas que nos dominaban, y ahora va a clarificar o va a aclarar la razón por la cual están siendo dominadas por estas dos fuerzas externas. Y es que nosotros mismos queremos someternos a ellas. Hay algo dentro de nosotros que nos lleva a someter nuestra vida a esas fuerzas externas. Queremos hacer lo que nos apetece, seguir los pensamientos de nuestro corazón. Nuestra naturaleza, y digo por naturaleza, somos hijos de ira, como todos aquellos que aún no conocen a Dios. Impresionante, pero de eso estamos hablando. Así que cometemos continuamente pecados porque
éramos, y esperemos que así sea, éramos pecadores. Nuestra naturaleza era pecaminosa. Y aquí de repente me cabe el cuadro de las tres naturalezas, la natural, la carnal y la espiritual. Porque la naturaleza natural es para aquella persona que no conoce a Dios y vive conforme a los dictámenes de su conciencia, hace lo que le apetece, cuando le apetece y como le apetece. Pero la naturaleza carnal nos habla el mismo apóstol Pablo, si la memoria no me falla, no sé si en el mismo Efesios, no es en el mismo Efesios, es en otro libro donde nos habla acerca de las obras de la carne. Perdón. Primera de Corintios. Primera de Corintios, ya sabía que no era, yo sí sabía que no era Efesios, lo que no me acordaba era qué libro era. Así que cuando usted se va a Primera de Corintios, que no me acuerdo dónde está, sí, ya estaba yo que no me acordaba dónde estaba Corintios. Cuando usted se va al libro de Corintios, usted va a ver una lista que hace el apóstol Pablo acerca de las obras de la carne. Y cuando usted ve esa lista, no está en Primera Corintios, amor. No, por aquí no está, pero no importa. El asunto está que cuando usted tiene la naturaleza carnal, y cuando estamos hablando de la naturaleza carnal, estamos hablando de que nosotros estamos en el trono de nuestra vida. Nosotros no permitimos que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestra vida. Por ende, cuando eso sucede, voy a buscar aquí las obras de la carne en el obras de la carne para que usted lo tenga. Aquí está. Eso está en Gálatas, capítulo 5, 16 al 23. Así que cuando usted, ahí está, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Capítulo 5, versículos 16 y al 16 y 17. Ahí hay una, no, miento, del 16 al 21. Ahí hay una lista de todas las acciones, o yo diría de todos los resultados de tener nuestro yo en el trono de nuestra vida. Cuando tú eres el que tomas las decisiones sin ser guiado por el Espíritu Santo, entonces por naturaleza te conviertes en un hijo de ira, porque no permites que Dios dirija tu vida. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por ende, si yo no permito que el Espíritu de Dios guíe mi vida, me convierto en un hijo de ira, en un hijo de desobediencia. Así que hay personas, y me incluyo entre esas personas, que estuvimos siguiendo a Jesús por muchos años, pero éramos por naturaleza hijos de ira, porque no permitíamos que el Espíritu Santo dirigiera nuestras vidas. Por ende, ¿cuáles eran los resultados de estar nosotros en el trono, tomando decisiones y haciendo lo que nos apetece? El apóstol Pablo lo dice en Gálatas. Por ende, manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué era lo que había en nuestras vidas? Y en el día de hoy, sin temor a equivocarme, está sucediendo en nuestras iglesias. Personas que son guiadas por los deseos de la carne, son por naturaleza carnales y por ende hijos de ira. Y aquí dice el apóstol Pablo, manifiestas son las obras, los resultados de estar con esta naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Lo primero que menciona, adulterio. Cuando estudiamos estas tres naturalezas, se nos dijo que el adulterio es un pecado cristiano. ¿De qué estamos hablando?
Somos cristianos, pero somos hijos desobedientes porque permitimos que nuestro ego, nuestro yo, sea el que controle nuestras vidas. Cristo está alrededor, está por allí, pero Él no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. Así que nosotros seguimos haciendo lo que nos apetece, seguimos los pensamientos de nuestro corazón y nuestro corazón está bien contaminado con el pecado. Y somos, por ende, por naturaleza, hijos de ira. Estamos habituados a pecar. Es un hábito. Y cuando nosotros estamos con esta situación interna y entonces influenciados por las costumbres del mundo externas, eso nos lleva a vivir sin Dios en nuestras vidas. De eso está hablando el apóstol Pablo y está enviando esta epístola a los Efesios para que estén alerta a las características que nosotros estamos mostrando en nuestras vidas, que nos indican que estamos viviendo sin Dios. De eso trata esta epístola. Así que, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Cometíamos, esperemos que sea pasado, pero yo lo voy a poner en el presente. Cometemos continuamente pecados porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Pensamos en el pecado y vivimos para el pecado. Nos place vivir en el pecado. Es nuestro hábito, nuestro estilo de vida. Y aunque todavía hoy, miren ustedes, seguimos teniendo tendencia al pecado, por la gracia de Dios, nosotros podemos tomar la decisión de no ser dominados por nuestra naturaleza pecaminosa y dejar de ser hijos de ira. Esa decisión, cuando el Señor me presentó que yo estaba muerta en delitos y pecados porque mi naturaleza carnal me había llevado a continuar el mismo estilo de vida que tenía antes de conocer a Jesús. Entonces tomé la decisión. Señor, no quiero ser así.